Hoy en día la figura del padre, bueno, a menudo está en entredicho, ¿no? A veces ausente, otras veces simplemente difusa. Para entender esto, vamos a usar una lente muy particular, la de la psicología de Carl Jung. Lo que vamos a analizar aquí no es tanto un debate social, sino más bien un síntoma psíquico, uno que tiene raíces muy profundas, en lo que Jung llamaría los arquetipos. Y bueno, esta pregunta del psicólogo Mariano Ellison, la verdad es que da justo en el clavo. ¿Por qué hablar de paternidad si pareciera que todos van para otro lado? Es una pregunta potente, ¿verdad? Y la respuesta es simple. Porque si lo ignoramos, si no le prestamos atención, nos estamos perdiendo una pieza clave del rompecabezas para entender, muchísimos de los problemas que vemos hoy en nuestra sociedad. Ok, entonces este va a ser nuestro recorrido. Primero, la crisis del padre. Después vamos a lo profundo, al arquetipo universal. Luego, un concepto clave, el encuentro con el ánima. De ahí pasamos a cómo integrar todo esto para encontrar un propósito. Y al final nos preguntamos, ¿cómo sería una nueva paternidad? Bien, arranquemos con el primer punto, la crisis del padre. Vamos a observar el síntoma social. ¿Qué es lo que se ve a simple vista? Pues justamente eso, una crisis evidente, donde la función paterna como que se ha desvanecido, ¿no? O al menos se ha diluido muchísimo. Padres que brillan por su ausencia, hombres extraviados en el océano. Son frases fuertes, pero que describen una realidad bastante palpable. La fuente lo pone así, como hombres que perdieron el timón, el mapa, el rumbo, figuras que andan perdidas, y claro, esa ausencia deja un hueco, un vacío que va mucho más allá de la familia y que termina afectando toda la estructura social. Y claro, la pregunta que surge casi de inmediato es, ¿será la tecnología? ¿Es la culpable de todo esto? Con esta omnipresencia digital que vivimos, ¿será que la figura del padre simplemente quedó obsoleta? ¿Es ese el motivo de su caída? Parece una respuesta fácil, pero lo que se analiza aquí es que la raíz del problema es mucho más profunda. Y aquí está el giro clave. La crisis en realidad no viene de afuera, no son las nuevas tecnologías. El argumento central es que el problema es interno. Son los propios hombres los que, de alguna manera, se han ido alejando de ese rol, de esa función intrínseca que les corresponde. Ok, si el problema es interno, entonces tenemos que bucear en la estructura psicológica. Y para eso vamos al segundo punto, el arquetipo paterno universal. Aquí es donde la visión de Jung se vuelve fundamental. Vamos a ver qué significa el padre, pero no la persona, sino como un principio que organiza nuestra mente, nuestra psique. Solo hay un papá. Suena tan simple, ¿no? Pero la profundidad que encierra es inmensa. Pensemos en esto. Uno puede tener muchos jefes, muchos mentores, muchos entrenadores a lo largo de la vida. Pero padre, solo uno. Esa figura ocupa un lugar único, absolutamente determinante, sea para bien o para mal. Entonces, ¿qué es exactamente este arquetipo paterno? No es la persona, insisto. Es algo más. Es como un software que todos traemos preinstalado en la psique. Es el primer patrón de significado que conocemos. Es esa fuerza interna que nos da foco, que ayuda a disolver la duda, la incertidumbre y que nos da estabilidad. Es un principio ordenador. Y lo interesante es ver cómo este mismo arquetipo, que es universal, se manifiesta de maneras súper diferentes dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en Norteamérica se ve una afirmación muy fuerte del padre como un principio que organiza la sociedad. Pero si miramos a las naciones latinas, la cosa cambia. Se ve una especie de vaivén, una oscilación entre o liderazgos tiránicos o estados caóticos, desorganizados. Esto, claro, sugiere una relación interna mucho más conflictiva con ese arquetipo. Muy bien, ya tenemos definido el arquetipo paterno. Ahora la cosa se pone más interesante, porque vamos a mirar todavía más adentro. Pasamos al tercer punto, el encuentro con el ánima. Según el análisis junguiano, aquí está la clave para entender la gran lucha del hombre moderno, en su encuentro con esta otra figura arquetípica, su lado femenino inconsciente. La lucha interior del hombre. ¿De qué se trata realmente? Bueno, desde la perspectiva junguiana, todo apunta a una dinámica muy específica. Ese cara a cara, ese encuentro con una figura interna que es fundamental y que se conoce como el ánima. Y ojo, es importantísimo entender bien qué es el ánima.
No es un rasgo de la personalidad que uno elige o desarrolla, no. Es el aspecto femenino inconsciente que vive en la psique de todo hombre. Es una fuerza universal, una contraparte interna. Para llegar a ser un individuo completo es fundamental dialogar con ella. Entonces, el camino de desarrollo psicológico de un hombre se puede ver en dos grandes pasos. Primero, hay una lucha inconsciente contra su ánima. Es una especie de rechazo. El gran salto evolutivo, el paso 2, llega cuando se da cuenta de que no se trata de derrotarla. El objetivo no es ganarle, sino todo lo contrario. Integrarla, hacerla parte consciente de sí mismo. Perfecto. Y esto nos lleva directo al cuarto punto. Integración hacia el propósito. Porque, a ver, integrar el ánima no es solo un ejercicio de introspección para sentirse mejor. No, tiene consecuencias muy reales y muy prácticas. Es precisamente ese camino interior el que permite conectar con un propósito, con un significado, afuera, en el mundo real. Así que el propósito, el de verdad, el auténtico, no es algo que uno sale a encontrar por ahí. Más bien es algo que se desbloquea, nace de adentro. Emerge como resultado de todo este trabajo psicológico, de esta toma de conciencia, que solo puede ocurrir cuando se integra esa parte femenina interna. La ausencia de un padre puede dejar un cráter en el alma. ¡Qué frase tan potente!, ¿no? Ilustra a la perfección lo que pasa cuando esa función paterna está rota o simplemente no está. No es una simple falta, es un vacío existencial, literal. Un cráter que hace dificilísimo conectar con el propio propósito. Bien, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la última parte, la quinta sección, hacia una nueva paternidad. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Con todo este análisis psicológico, ¿cómo se ve a un padre relevante hoy en día? ¿Cómo aplicamos estos principios, que son eternos, en la era digital? Esta cita es un diagnóstico durísimo de la brecha generacional que vivimos. Jóvenes cuyos padres no les transmitieron nada de valor porque están vacíos y no tienen nada que comunicar. Es así de crudo. Si el padre está vacío por dentro, ¿qué puede transmitir? Nada. Y deja a las nuevas generaciones a la deriva, flotando en un mar de información pero sin una gota de sabiduría. Entonces, el desafío no es el mundo digital en sí. No se trata de pelear contra la tecnología. El verdadero reto es usar este nuevo contexto como una oportunidad para transmitir esos principios universales. El rol del padre no es obsoleto, para nada. Quizás es más necesario que nunca. Su papel es ser ese principio ordenador, un faro que dé sentido en medio del caos de la era digital. Y aquí tenemos algunos principios como una guía práctica para este padre digital. Primero, recordar que somos creación de la naturaleza y que nuestro propósito es para la sociedad, no para nosotros mismos. Segundo, y muy importante, que el dinero no es el éxito, es solo una herramienta. Tercero, algo clave para hoy. Millones de seguidores en redes sociales no aportan absolutamente nada a la realización personal. Y cuarto, no olvidar el valor inmenso del proceso creativo y la importancia de compartirlo. Son en el fondo anclas de sentido para no ahogarse en la superficialidad. Y cerramos con esto, con esta pregunta que, en el fondo, nos lleva de vuelta al corazón del dilema de nuestros tiempos. ¿Cómo rescatar el propósito en un mundo de vacío existencial? Es una pregunta que queda resonando. Y quizás, solo quizás, la respuesta no esté en la siguiente app o en la próxima gran innovación tecnológica, sino en algo mucho más antiguo y fundamental, la recuperación de la función paterna.